Bueno, ya hemos visto conceptos generales y ahora analicemos ejemplos concretos. La epistasis simple dominante sería uno de ellos y en este caso hay un alelo dominante de un gen, por ejemplo W, que es epistático y enmascara la expresión de otro gen, por ejemplo el gen I, que sería el hipostático. En esta interacción entre genes se modifican las proporciones fenotípicas esperadas para los distintos cruzamientos. Analizamos por qué es que ocurre esta desviación o esta modificación de las proporciones fenotípicas, considerando el color del fruto del zapallo de verano. Este carácter, fíjense que es un solo carácter, está determinado por dos genes, ¿sí? Un gen W y un gen I, que interactúan para determinar el color de los frutos, que pueden ser blancos, verdes o amarillos. Estos dos genes, W e I, codifican para enzimas que actúan en una misma ruta metabólica. Nos detengamos un momento a ver esa ruta metabólica. Una ruta que está constituida por dos pasos, ¿sí? Uno que está catalizado por una enzima 1 y el otro por una enzima 2, y tres compuestos. Un compuesto A, que produciría pigmento blanco, un compuesto B, responsable de la pigmentación verde, y un compuesto C, que provoca pigmentación amarilla. A su vez vemos que, como ya sabemos de bioquímica, estas enzimas, que son proteínas, están codificadas por genes. Nosotros estamos acostumbrados en genética a analizar el efecto que producen los genes y sus alelos. Entonces acá tenemos un gen W con sus dos alelos. El alelo dominante produce pigmentación blanca y el alelo recesivo provoca que el zapallo tenga color. Y después tenemos un gen I que provoca o que causa color amarillo y un gen I recesivo que hace que no se produzca pigmento amarillo y que en este caso va a hacer que cause que el zapallo sea de color verde. Veamos por qué encontramos estos fenotipos asociados a estos alelos junto con la ruta metabólica. Decía que el alelo dominante W provoca que el zapallo sea de color blanco. Si lo vemos en la ruta metabólica, vemos que en los genotipos donde tenemos alelo dominante, la enzima que cataliza el paso de compuesto A a compuesto B es no funcional y por lo tanto está bloqueada. Si se bloquea, se acumula pigmento blanco. Por eso los individuos que tengan el alelo W dominante son blancos. Mientras que si tenemos alelos recesivos, la enzima es funcional y puede pasar este compuesto blanco y transformarse en este compuesto verde. Y después tenemos la acción de este gen con sus alelos. Si tenemos I al estado dominante, la enzima que se produce es funcional, que permite completar la ruta metabólica y acumular pigmento amarillo. Pero si tenemos el alelo al estado recesivo y entonces el genotipo es homocigoto, no tenemos enzima funcional, la ruta se bloquea y si se alcanzó este punto, el fenotipo del zapallo va a ser verde. Así es que si nosotros podemos plantear un cruzamiento entre dos dihíbridos, podemos decir qué fenotipo tendrían estos dihíbridos. Veamos, dijimos que una epistasis simple dominante, el gen epistático es el gen W que produce color blanco. Fíjense que acá tenemos información para blanco y acá puede ser para amarillo, pero dijimos que este es epistático, entonces estos zapallos muestran fenotipo blanco. Cruzamos zapallos blancos por blancos y de acuerdo a lo que vimos en los prácticos previos, si consideramos segregación independiente, esperaríamos estas cuatro clases fenotípicas. Sin embargo, al haber interacción entre estos dos genes, vamos a tener modificadas esas proporciones, como vimos hace un ratito. Dijimos que si tenemos W dominante, el fenotipo es blanco, ya sea que esté I dominante o I recesivo porque es epistático. En cambio, si tenemos W al estado recesivo, sí, el fenotipo va a depender de I. Si tenemos I al estado dominante es amarillo y si tenemos I al estado recesivo es verde. Esto es el caso en que estemos considerando un cruzamiento de híbrido. En el próximo ejemplo vamos a ver que tenemos que siempre considerar el tipo de cruzamiento para establecer las proporciones fenotípicas. En este caso,
las proporciones son 12, 3, 1. El otro ejemplo es el de una epistasis doble recesiva. Consideramos que cualquier gen al estado recesivo, homocigoto recesivo, es epistático sobre el otro gen. Para analizar esta epistasis, tomemos como ejemplo la pigmentación de la concha del caracol, ¿sí? Está codificada por dos genes, un gen A y un gen B. El gen A al estado dominante produce pigmento y si está al estado recesivo no hay pigmento. Y lo mismo ocurre con B. B al estado dominante produce pigmento y B al estado recesivo no produce pigmento. Esta situación, como vimos recién, está asociada a una ruta metabólica y observamos también que tiene dos pasos codificados por una enzima 1 y 2, así las vamos a llamar, y hay tres compuestos, un compuesto A, un compuesto B y un compuesto C. Si tenemos el alelo A al estado dominante, es posible tener enzima funcional que permite el paso de este compuesto A a compuesto B. Si está al estado recesivo, la enzima es no funcional y se acumula compuesto A. Y en el caso del gen B ocurre lo mismo. Si está al estado dominante tenemos enzima funcional, si está al estado recesivo no tenemos enzima funcional. Bien, analicemos entonces un cruzamiento entre individuos híbridos que, como tienen genes al estado dominante, indican pigmento y pigmento, el fenotipo es pigmentado. Habíamos visto, ¿sí?, cuando cruzábamos de híbridos, que esperábamos estas 4 clases fenotípicas y también en esta clase venimos viendo que hay que analizar cómo se modifican las proporciones fenotípicas. Y eso va a depender de acuerdo a la función que estén cumpliendo los genes y a la interacción que haya entre ellos. Dijimos que en este caso, cualquier gen al estado recesivo es epistático. Entonces, en este caso tenemos un gen A que indica pigmento acompañado de un gen B dominante que indica pigmento. El fenotipo va a ser que los caracoles son pigmentados. Pero acá en este caso tenemos el gen A recesivo que indica no pigmento, B dominante que indica pigmento. En este caso el epistático es A, y entonces el fenotipo es no pigmento. En esta otra clase tenemos que el gen A está al estado dominante que había pigmento, B que no hay pigmento, epistasis de B recesivo, no hay pigmento. Bueno, y en este caso los dos indican que no hay pigmento, así que no habría pigmento. Entonces, ahora sí tenemos que, o podemos definir cuáles son las proporciones fenotípicas y vemos que 9 de cada 16 individuos son pigmentados y 7 de cada 16 son no pigmentados. De nuevo, esto cuidado porque es cuando estamos considerando este cruzamiento entre dos dihíbridos. Si nosotros planteamos un cruzamiento, por ejemplo, entre un dihíbrido y una homocigota recesivo para A y dominante para B, podemos aplicar el método dicotómico y si cruzamos heterocigota para A por homocigota para A, esperamos la mitad de los descendientes heterocigotas y la mitad homocigotos recesivos. Y ahora analizamos lo mismo con respecto a B, heterocigota por homocigota dominante, que obtendríamos la mitad homocigotas dominantes y la otra mitad heterocigota. Como la segregación del par génico de A es independiente del par génico de B, aplicamos la regla del producto y obtenemos las proporciones fenotípicas de este cruzamiento. Pero ahora nosotros tenemos que pensar que esto lo estamos analizando en una epistasis doble recesiva. Entonces, cada vez que tengamos, ¿sí?, recesivos, vamos a tener la acción de epistasis. En este caso es pigmentado y pigmentado, fenotipo pigmentado, 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 fenotipo pigmentado, no pigmentado, pigmentado. Este es epistático, así que es no pigmentado, no pigmentado, pigmentado es epistático, así que es no pigmentado. Si nosotros planteamos este cruzamiento, fíjense que las proporciones fenotípicas son un medio de pigmentados y un medio de no pigmentados, muy distintas a estas. Entonces, consejo, siempre consideren o tengan cuidado con
cuál es el cruzamiento que están analizando para poder predecir las proporciones esperadas en la descendencia cuando estamos analizando casos de epistasis. Espero que les haya sido útil este resumen de este tema y muchas gracias por la atención.